Cuando son las 9 de la noche con 5 minutos y 17 segundos, yo saludo aquí a Gretchen Kuhner, la directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, AC y MUMI. Pues por supuesto para platicar sobre esta terrible tragedia del tráiler encontrado en San Antonio, Texas, en donde 51 personas lamentablemente perdieron la vida, 27 de ellos hasta el momento ratificados como ciudadanos y ciudadanas mexicanos, 13 que se encuentran hospitalizados en nuestro país. Muy buenas noches, Gretchen. La verdad es que tragedias como esta no es la primera que vemos. Ya habíamos visto con anterioridad tráilers en las mismas condiciones y siendo abandonados y condenando a la muerte por asfixia pues a decenas de personas. No es la primera vez que lo vemos y lamentablemente ha ocurrido nuevamente. Sí, así es. Y hemos estado, bueno, muy lamentable la situación en Texas, pero también reflexionando, ¿no? Porque como tú dices, no es la primera y si no se cambian las políticas migratorias, pues no será el último incidente de este tipo que vamos a ver. Pues primero, pues pensar en las personas que estaban, ¿no? En este tráiler con todos los sueños, a lo mejor algunos hasta saliendo de situaciones de violencia y por las políticas tanto en México como en la frontera entre México y Estados Unidos, donde no hay forma de solicitar asilo, donde las vías regulares para las personas son muy difíciles de acceder y con toda la contención migratoria que se ha aplicado desde hace 30 años, ¿no? En nuestros dos países, Así es. pues vamos a seguir, ¿no? Con estas situaciones. Tuvimos una situación parecida en 2017, cuando se asfixiaron 9 personas en Texas también. Pero con estas situaciones de contención, retenes, etcétera, pues también aquí en México vemos, ¿no? Todas las semanas donde hay personas en trailers o como el trailer, el camión que se revolcó en Chiapas el 10 de diciembre del año pasado y se murieron 55 personas migrantes. Lo mismo, porque no tienen forma de conseguir documentos migratorios y transitar pues como uno, ¿no? De una forma mucho más segura. Entonces, estos son situaciones, incidentes que son prevenibles, pero sí requieren la aplicación de la ley en México y tanto en Estados Unidos y nuevas formas, además, que las personas pueden conseguir documentación migratoria. ¿Qué tendríamos que hacer? Este va a ser uno de los temas centrales, quizá el centralísimo de la reunión que sostendrán Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden el próximo 12 de julio. ¿Dónde ves? Porque además también el embajador de Estados Unidos en México habló al respecto el día de hoy y dijo que por supuesto tienen que atenderse las leyes migratorias que claramente no están funcionando para evitar este tipo de tragedias. ¿Cuáles, a tu juicio, Gretchen, tendrían que ser los ejes de un nuevo diseño del pacto migratorio entre México y Estados Unidos? Sí, bueno, México y Estados Unidos acabaron de firmar un acuerdo en la Cumbre de las Américas y los dos países plantearon nuevas formas de vías regulares para la migración. México se comprometió a un nuevo programa de trabajo para personas guatemaltecas y de subir el número de visas de trabajo para personas en la frontera y también implementaron, bueno, van a implementar o aceptaron reubicar a 20,000 personas refugiadas del sur
a ciudades en México donde las personas tienen mayores oportunidades para integrarse. Son algunos ejemplos. Y Estados Unidos, por su parte, también va a aceptar más personas refugiadas desde las Américas. 20,000 se comprometieron. Y me imagino que en esta reunión también van a hablar sobre las visas de trabajadores que Estados Unidos hace 2 semanas también dijo que van a dar 150,000 visas más para personas trabajadoras desde México y también 150,000 más para personas de Centroamérica. Entonces, son algunas de las vías legales. Sin embargo, pues faltaría levantar el título 42 y el programa de Quédate en México en la frontera, porque como sabemos, las personas mexicanas son expulsadas pues dentro de algunas horas o máximo 24 horas, entonces están o intentando varias veces entrar o también como yo me imagino, estas personas estaban tratando de llegar más hacia el interior de Estados Unidos, donde pudieron ya bajarse de este tráiler y circular, ¿no? Como las personas pueden hacer una vez pasado esta franja de lo que llamamos inconstitucionalidad, ¿no? En la frontera adentro de Estados Unidos. Entonces son varias cosas que los dos países pueden hacer. Me imagino que el 12 de julio en esta reunión van a hablar de esto. Lo que sí es preocupante es el enfoque en el tráfico, ¿no? Estoy de acuerdo, estamos de acuerdo que hay traficantes de personas que se aprovechen de la vulnerabilidad de las personas, pero la mejor forma de combatir el tráfico de personas es a través de las vías regulares, porque si yo tengo un documento, me puedo subir a un autobús, pues no voy a contratar un traficante, pollero, etcétera. Por supuesto. ¿Y encontrarías tú a lo mejor, y todos los expertos en temas de migración, temas adicionales de cooperación entre México y Estados Unidos? Porque ya no es no nada más un tema de migración de mexicanos, sabemos que está la migración de centroamericanos, sobre todo de hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, ¿no? Hemos visto un sinfín de caravanas en donde lamentablemente, pues, por ejemplo, lo que acaba de ocurrir en San Antonio, pues justamente pues era un camión pollero que traía migrantes de todas estas nacionalidades. Sí, claro. Bueno, Estados Unidos y México tienen un gran trabajo porque, como tú dices, muchísimas personas de Centroamérica o pasan por México o también podrían quedarse en México. Una de las cosas que han estado trabajando es el fortalecimiento de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para que tenga más oficinas, más personal y más capacidad para recibir solicitudes de asilo y adjudicarlos, procesarlos de forma más rápida para que las personas tengan documentación migratoria y no tengan que contratar a traficantes o no son aprovechados por traficantes. Entonces, este es otro tema que están viendo. Y México también ahorita está en un proceso de transición con la aplicación de la no detención de niños y niñas y familias. Y eso con una correcta aplicación de esta ruta de protección para niños y niñas también ayudaría muchísimo porque pudieran las familias transitar de una forma más segura. Entonces, todos estos temas son en la mesa, pero por supuesto es importante recordar, y para México es importante, toda la población mexicana en Estados Unidos, que son 11 millones de personas mexicanas que viven en Estados Unidos, de los cuales 5 millones son personas indocumentadas. Entonces, para México, todo el tema de la regularización de la población mexicana es fundamental. Entonces, pues de ese también seguramente van a hablar, aun si el presidente Biden ha tenido muchas dificultades para pasar la legislación. Pues vamos a estar muy pendientes, Gretchen. Me encantaría que tras la reunión que sostendrán López Obrador y Joe Biden podamos tú y yo volver a platicar nuevamente, si te parece. Claro que sí.
Sí, y me imagino que están organizando también, va a haber un cumbre con Canadá también hacia finales de este año, donde van a seguir viendo este tema migratorio junto con otros temas de economía, seguridad, etcétera. Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración AC. Y Mumi, muchas gracias por estos generosos minutos para esta emisión de Ya Sierra aquí en Imagen.